Antes de seguir introduciéndonos en lo que es la parashá diaria, también quiero tomarme estos minutos para enseñarte acerca de los 4 niveles de interpretación, que son los conocidos como pardes, ¿sí? Lo cual es una palabra aramea. La hermenéutica rabínica utiliza esto para que nosotros podamos tener una mejor interpretación del texto que estamos leyendo. El pardes a nosotros nos enseña a través del peshat, que es la parte simple del texto, entender esa parte del texto más simple, más tranquila, donde podemos leer las figuras y demás cosas que hay dentro del texto. Después pasamos al remes, que es la pista, ¿no? Donde nosotros nos ponemos a investigar qué es lo que nos está queriendo decir el texto. Y luego vamos al drash, la investigación más profunda, esa investigación que nos hace ver paralelismos, que nos hace ver conceptos que también se van determinando en otros escritos dentro de la propia Torá. Y luego está el nivel Sot. El nivel Sot es el nivel secreto, es el nivel elevado, donde nosotros podemos entrar a evaluar y a comprender cosas y principios mucho más elevados, mucho más espirituales, por decirlo de alguna manera, como lo llaman hoy. Entonces, ¿qué es el nivel Peshat? Como dijimos al principio, es el nivel de entendimiento, ¿sí? Es el primer nivel, el nivel principal, el nivel simple, donde vamos a empezar a entender un montón de figuras literarias como el simbolismo, la hipérbole, la fábula, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un texto de Isaías, capítulo 52, verso 12, dice: todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Bueno, este nivel Peshat me enseña a mí, obviamente, que los árboles no tienen manos, y esto se atribuye a una prosopeya, que es cuando se personifican las cosas inanimadas, dándole acciones prácticamente humanas, ¿sí? Entonces, eso es el nivel Peshat, el nivel sencillo, aprender a entender qué es lo que nos está diciendo el texto. La primera cosa que tenemos que buscar en las escrituras es el significado literal o Peshat, ¿sí? Y tenemos que tener presente varias cosas para poder entender este nivel. Por ejemplo, costumbres, creencias, hebraísmos, poesía hebrea, las raíces hebreas de cada una de las palabras, los juegos de palabras, las reglas gramaticales, por ejemplo, del hebreo, el lenguaje figurado que se utilizaba en el pueblo hebreo, y así vamos a ir entendiendo este nivel Peshat, este nivel, digamos, simple, el nivel básico. Después podemos pasar a cuál nivel. Bien, el que sigue es el nivel remes. El siguiente nivel de entendimiento se lo llama en hebreo remes, que quiere decir pista, ¿sí? Alusión, insinuación. A ver, es el significado implícito del texto. En el nivel remes, los detalles en el texto a menudo se consideran como que se implica una verdad más profunda que la que se transmite en su peshat. En este nivel es un nivel mucho más filosófico, en donde se esconden, por ejemplo, códigos. Este nivel hace uso de la gematría, de las letras hebreas, en un subnivel del cuarto nivel llamado, como dijimos, Sot. Para que lo entiendan, el remes es la ruta que lleva al Sot. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el remes en Génesis 1.1, en el principio Elohim, ¿sí? Creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et shamaim bet haaretz. O sea, la cuarta palabra es la partícula aleftav, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que tiene una función positiva dentro de la frase. Esta es una de las particularidades de este género literario más complejas, y al momento de traducir en el texto hebreo a otro idioma, pues bueno, no se tiene ninguna otra traducción posible fuera del texto hebreo. Entonces, el complemento directo es una palabra que representa a una persona o cosa sobre la cual la acción del verbo se está realizando, ¿sí? Se los pongo así para que puedan ir entendiendo cómo son estos niveles de interpretación, para poder tener claridad en las escrituras a la hora de entender el texto que estamos leyendo de la Torá. Después tenemos el drash. El nivel drash es el nivel del entendimiento de las escrituras. Drash es parte de la palabra que conocemos como midrash, que significa escudriñar. Es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Es la explicación del texto basada en principios de exégesis establecidos a través de la tradición, como por ejemplo una de ellas el midrash, el Talmud.
Es interesante el nivel. El término drash generalmente se refiere a un comentario que está edificado sobre un entendimiento. ¿Sí? Un entendimiento drash se puede usar para, por ejemplo, despojar un pasaje de su significado peshat, y ese significado peshat no puede contradecir el significado real de la escritura, pero sí te va a dar un poco más de claridad en cuanto al mismo. Cualquier otro pasaje de las escrituras mismas pueden definir los componentes de una alegoría, por ejemplo, Mateo 13:39, la parábola de la semilla. ¿Sí? Uno no necesita especular acerca de lo que significa este elemento de cada parábola, porque el texto obviamente precede en el 13, 18 al 23 a definir los significados de los elementos primarios de la parábola, cuáles son la semilla, la tierra y lo demás. Los componentes primarios de una alegoría representan siempre realidades específicas, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Debemos limitarnos a estos componentes primarios para entender el texto, ¿sí? Esto es el nivel drash. Y luego tenemos el nivel sot. Bueno, acá el nivel sot para mí es el más elevado y es simple explicarlo, no hay que hacer muchas cosas. El nivel sot es el último nivel de entendimiento de las escrituras y es llamado sot porque sot significa oculto. Y este entendimiento son explicaciones, podríamos llamarle místicas o elevadas o secretas de un texto. Es una revelación, una iluminación que pone el Eterno en nosotros y nos permite en ese nivel de elevación, después de haber pasado por los primeros 3 niveles, de entender esto de una manera mucho más amplia y con la significancia espiritual, por llamarlo de alguna manera, que esto tiene. Así que es importante que nosotros entendamos estos 4 niveles de interpretación. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a nosotros a que cuando leamos las Escrituras, cuando leamos principalmente la Torá y la Tanaj, podamos comprender esto, lo cual nos va a llevar a nosotros que cuando entremos en el mal llamado Nuevo Testamento, nosotros podamos tener una percepción amplia. ¿Por qué? Porque conocimos estos 4 niveles, porque entendimos estos 4 niveles, porque nos resulta más didáctico para nosotros entender qué es un hebraísmo, qué es una figura, qué es una costumbre, qué es, por ejemplo, una tradición, qué es una takanot, qué es un gezerot, qué es, por ejemplo, para hacerlo más simple y que se entienda, ¿no? Que es, por ejemplo, el hebraísmo utilizado en es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. El hebraísmo de que si tu ojo está malo, arráncalo y échalo de ti. O sea, todas esas cuestiones que son parte de la cultura y que se van entendiendo a través de estos niveles y que nosotros al introducirlo al texto y comprenderlo, vamos elevando nuestro conocimiento y empezamos a tener ese nivel sot de entendimiento de cada uno de los textos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, se los quería compartir. Espero que les sirva y que les ayude a cada uno de ustedes en el estudio de la Torá el poder entender estos puntos.